Un remero observa en la otra orilla del río, justo frente a su muelle, una torre. Cruza el río perpendicularmente a la orilla con una velocidad de 3 kilómetros por hora y alcanza la otra orilla a 600 metros de la torre. Calcular la velocidad de la corriente si el ancho del río es de 200 metros. Bueno, tenemos la siguiente situación. Tenemos acá una orilla y aquí está la otra orilla. Estas son orillas. Este es el río. El río. Acá hay una persona que está en una lancha, ¿cierto? Que sería esta persona que está acá. Una persona que va en un remero, mejor dicho. Y aquí al frente de él hay una torre. Esta es una torre. Te la vamos a dar un color, ¿cierto? Esta es una torre. ¿Y qué pasa con esta persona? Vamos a mirar qué está pasando. Bueno, dice, un remero observa en la otra orilla del río, justo frente a su muelle, o sea aquí, una torre. Ahí la estamos observando. Cruza el río perpendicularmente. Entonces, ya saben ustedes que esta persona va a cruzar este río perpendicularmente. ¿Cierto? Está en este punto, mejor dicho, es el remero. Y va a cruzarlo perpendicularmente a la orilla con una velocidad de 3 kilómetros por hora. Entonces, esta persona que va en esta lancha lleva una velocidad de 3 kilómetros por hora. Vamos a colocar velocidad de la lancha, ¿cierto? Vamos a colocar aquí datos. Velocidad de la lancha. 3 kilómetros por hora. Y alcanza la otra orilla a 600 metros de la torre. ¿Qué quiere decir eso? Que de este punto hasta por acá hay 600 metros, ¿cierto? De distancia. Entonces vamos a llamar esa distancia X, ¿cierto? Esta distancia X. Entonces de aquí hasta acá hay una distancia X, ¿cierto? X es igual a 600 metros de la torre, o sea, de esta distancia. Entonces ya saben ustedes que nos va a quedar así. ¿Cómo se movió la lancha vista desde un observador que está por aquí? Así, ¿cierto? Bueno, ahora dice acá, calcular la velocidad de la corriente. Bueno, esta sería la velocidad resultante, ¿cierto? Y vamos aquí a formar un pequeño rectángulo, ¿cierto? Con esta velocidad resultante. Porque necesitamos encontrar la velocidad del río. Entonces acá forma una especie, sería la velocidad del río. Vamos a colocarlo por acá. Velocidad del río. Acá río, ¿no? Este. Bueno, vamos a formar aquí el triangulito. Ya me formó un triangulito. Y aquí también vamos a buscar la forma que me forme otro triangulito. Entonces aquí lo observamos. Bueno, esta flechita va así. Bueno, y aquí hay un ángulo, ¿cierto? Hay ejercicios que me van a pedir este ángulo. Bueno, ya tengo aquí los datos, ¿cierto? Falta calcular la velocidad de la corriente si el ancho del río es de 200 metros. Esta distancia de aquí hasta acá es una distancia y, ¿cierto? Y esa distancia y sería 200 metros.
Bueno, dése cuenta que yo acá tengo un plano cartesiano. Este es el eje Y y este es el eje X. Todo lo que se mueve en el eje Y es en una sola dimensión, ¿cierto? Todo lo que se mueve en el eje Y. Y lo que se mueve en el eje X es otra dimensión. Quiere decir que esta tiene dos dimensiones, este ejercicio. Bueno, ya saben ustedes que cuando me forma un pequeño triangulito, se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a mirar qué más se puede hacer. En algunos casos, de pronto uno lo busca por otro lado y no es necesario hacerlo por el teorema de Pitágoras, según lo que nos pidan acá. Bueno, entonces acá tenemos la persona que va remando, ¿cierto? Tenemos todo. Bueno, vamos a mirar. Acá tenemos kilómetros por hora, acá metros. Estos metros nos toca pasarlo a kilómetros. ¿Listo? Y lo vamos a hacer. Bueno, vamos a coger estos 600 metros para que ustedes se vayan dando cuenta. Toca hacer una transformación de unidades a kilómetros. Entonces 600 metros lo multiplicamos, ¿cierto? Esto se llama factor de conversión, lo que estoy haciendo acá. Entonces acá hay metros, ¿cierto? Entonces acá yo digo arriba, un kilómetro tiene 1000 metros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedó esto? 600 metros por un kilómetro. Pero de una vez cancelemos metros con metros. Entonces me queda 600 kilómetros aquí arriba. Y abajo me queda 1000. Cancelamos dos ceritos aquí, ¿cierto? Arriba y dos abajo. Y entonces me queda 6 décimos de kilómetro. Y 6 sobre 10, eso es igual a 0,6 kilómetros. Entonces 600 metros es igual a 0,6 kilómetros. Entonces acá esto es igual a 0,6 kilómetros. Bueno, ahora los otros 200 metros que aparecen ahí le hacemos lo mismo. Entonces ustedes ya saben, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces cancelamos, bueno, entonces 200, ya sabemos que cancelamos los metros, me queda 200 kilómetros aquí arriba sobre 1000. Cancelamos dos ceros arriba y abajo y me queda 2 sobre 10 kilómetros. O sea, 2 décimos de kilómetro. Y 2 sobre 10 es igual a 0,2 kilómetros. Y eso es lo que va acá. 0,2 kilómetros. Bueno, ya tenemos todo en una sola unidad, ¿cierto? Que es kilómetros. Ahora empezamos a trabajar. Bueno, observamos que debemos utilizar la fórmula de distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Entonces, como me dieron la distancia y, que es esta, entonces la vamos a reemplazar aquí. Distancia, que es y, es igual. ¿Y quién se está moviendo sobre esta distancia? La distancia y, que es perpendicular a x, ¿cierto? Se está moviendo BL, ¿cierto? Esta no, porque esta acá me tocaría hallar la distancia de este punto hasta acá, hasta cuando llegue aquí. Y esta distancia de este punto hasta acá no la tengo, ¿cierto? Entonces, como esta lancha se está moviendo así, ¿cierto? Entonces voy a tomar que esta distancia y es igual a la velocidad de la lancha multiplicado por el tiempo. Bueno, vamos a despejar el tiempo, entonces me queda y sobre la velocidad de la lancha. Entonces y es igual, y sobre velocidad de la lancha, y esto igual a tiempo, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto vale la y? Entonces ya observamos que la y es 0,2 kilómetros sobre la velocidad de la lancha, ¿cierto? Cuando va así. La velocidad de la lancha es de 3 kilómetros
por hora, ¿cierto? Ustedes observen que acá kilómetros se cancela y horas me queda en la parte de arriba. Entonces 0,2 dividido entre 3, eso nos da 0,067 horas, ¿cierto? Entonces esta sería la solución del tiempo. Bueno, visto de otra forma, hay personas que no saben qué quiere decir 0,067 horas, entonces se lo va a pasar a otra forma, pero vamos a utilizar esta, ¿no? Porque este ejercicio está en horas, se lo va a pasar a minutos también. Entonces póngale cuidado cómo va a ser. Este 0 es de entero, ¿cierto? 0 horas más 0,067 horas, ¿sí, verdad? Acá yo lo que hice fue separar, pongámosle, si acá hubiera un número, pongámosle 3 horas, ¿sí? Entonces yo coloco acá 3 horas más 0, y ahora sí la parte decimal. Bueno, entonces esta partecita que está aquí la voy a pasar a minutos. Y usted sabe que una hora tiene ¿cuántos minutos? Tiene 60, ¿cierto? Entonces, para yo cancelar horas, hasta acá coloco una hora, tiene 60 minutos. Entonces, seguimos. Tiempo es igual. Entonces acá 0 horas pues ya se puede ir, ¿cierto? Y me queda solamente esta parte. ¿Cuánto me da? 0,067 por 60. Recuerde que horas se cancelan. Y eso nos da 4 minutos. Entonces 4 minutos. Este sería el tiempo que recorre la lancha, ¿cierto? Así, en esta forma. Pium. Bueno, esos 4 minutos es el mismo tiempo de que cuando el observador está viendo la lancha así. Es el mismo tiempo, 4 minutos, ¿cierto? Bueno, si yo supiera la distancia de este punto hasta acá, ¿cierto? Y lo reemplazo en la fórmula, ¿cierto? Entonces vamos a darnos cuenta que nos da también el tiempo de 4 minutos, o que es igual a 0,067 horas. Bueno, vamos a seguir con la otra parte del ejercicio. Bueno, entonces dice acá, calcular la velocidad de la corriente, o sea, la velocidad del río, ¿cierto? Si el ancho del río es de 200 metros. Ya sabemos el tiempo, ¿cierto? Bueno, ya tenemos aquí el tiempo. Entonces, otra vez volvemos a utilizar distancia, esta fórmula. Distancia es igual a la velocidad por tiempo. Otra vez nos tocó utilizarla. Bueno, ¿cómo se mueve esta lancha con respecto al eje X? ¿Cierto? Se va a mover así, ¿cierto? ¿Sí? Con respecto al eje X se va a mover así. Con respecto al eje Y se va a mover así. Porque esta es el vector resultante, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto? Acá nos preguntan la velocidad de la lancha, ¿cierto? Ustedes saben que la velocidad del río es horizontal y va hacia este lado, ¿cierto? En este sentido, hacia la derecha. Entonces la lancha está haciendo así. Bueno, entonces acá, esta distancia sería cuando hace este recorrido. ¿Y cuál sería ese recorrido? X. De esta distancia ahora es X, es igual a la velocidad del río, ¿cierto? Vamos a ponerle acá río por el tiempo. Y este tiempo es 4 minutos o 0,067 horas. Bueno, entonces esta X, que es esta, y es igual a 0,6 kilómetros, lo vamos a reemplazar. De la velocidad del río no la sabemos, ¿cierto? No sabemos esta velocidad. Sabemos el tiempo, este tiempo, como acá está en kilómetros, entonces voy a utilizar esta. Entonces sería 0,6
0,67 horas. Para despejar la velocidad del río, entonces esto que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces me queda 0,6 kilómetros dividido entre 0,067 horas. Y acá quedaría igual a la velocidad del río, pero la vamos a colocar aquí. Velocidad del río. Ahora, al hacer la división, 0,6 dividido entre 0,067 horas, me queda 9 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad del río era de 9 kilómetros por hora. Bueno, seguimos con el... Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Rodríguez. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan Las matemáticas.